Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Seguramente se recuerdan de Gerson por este video que les presento a continuación. Realidades que me habitan es mi atracción por el mismo sexo. Atracción que no creaste, sino que misteriosamente permites en mí como una bella cruz. Con la gracia de Dios, él ha perseverado en esta intención, en esta resolución para toda su vida, según él mismo lo manifestaba en ese video, que también si desean pueden verlo, está aquí. Entré a Instagram y me salió un video de él y lo vi al principio, no lo he visto todo, y dije, me parece que eso es oportuno que escuchemos. Es realmente un anuncio y una denuncia. Presten atención, esto es, considero, muy importante por el ambiente en el que nos movemos actualmente, dentro de la iglesia inclusive, ¿no? Atención. Esto que diré es muy grave. A ver, algo importante que tienen que saber es que él tiene mucho tiempo trabajando con personas de atracción homosexual, ¿sí? Inclusive él lo va a decir ahora, solamente les digo esto y por ello considero que él tiene voz y tiene, digamos, voto también en esto para que esto sea escuchado y sea considerado siempre, ¿sí? Yo me uno a esto primero que le escuchaba decir. Veamos cómo termina todo. Esto que diré es muy grave. De la misma manera que muchos sacerdotes normalmente pueden llevar muchas almas a Dios, lamentablemente es una realidad que también muchos de ellos pueden estropear el camino de salvación de muchas de ellas. Como saben, acompaño a muchas personas con tendencias homosexuales de distintas partes del mundo, y uno de ellos, en Colombia, fue a confesarse y el sacerdote le dijo que lo que haga de la cintura para abajo no le interesa, mientras que no se meta con niños. Por otro lado, Yo he escuchado eso también. Lamentablemente he escuchado eso por ahí, ¿no? Ay, ay, ay. de ellos en México fue donde su director espiritual y este le dijo que decida si va a estar en pareja del mismo sexo o no. Lo importante es que sea feliz. ¿Han escuchado ustedes también esto? Seguramente afuera del mundo y todo este ambiente ideológico, seguramente, ¿no? Pero dentro de la iglesia, ¿alguna vez lo han escuchado? Qué cosa. Lo lamentable, y él también lo va a decir, creo, ya ahora, es que se crean como dos opuestos terribles, ¿no? Sobre esto quiero luego profundizar un poquito. Él lo va a comentar ahora. No, lo importante es que sea feliz. Un sacerdote en Perú, mientras hablábamos acerca de la homosexualidad y las parejas homosexuales, él me dijo que si una persona le da un beso a otra y si en ese beso no hay egoísmo, no hay deseo de posesión, entonces no hay pecado. Otro sacerdote peruano dice que acompaña a las parejas homosexuales como acompaña a las parejas hombre y mujer, y que él nunca va a decirle a una pareja homosexual que se separen. Y así, si todas las personas con tendencias homosexuales que son católicas contaran cómo los están acompañando, que ciertamente hay sacerdotes que los están acompañando muy bien, pero hay otros que los están acompañando de una manera terrible, como los ejemplos que he puesto hace un momento. Me viene a la mente ahora, por ejemplo, uno que dice que un sacerdote le dijo que si él sigue experimentando esta tendencia homosexual es porque no tiene la fe suficiente. Entonces, o es un extremo o es el otro, pero al final quienes más sufren son las mismas personas con tendencias homosexuales. Solamente permíteme decir algo aquí importante. Esas dos posturas prácticamente polares, opuestas, ¿no? Lo que hacen es realmente no brindar el deseo que tiene la Iglesia Católica de acompañamiento a esas personas hacia la plenitud de su vivencia cristiana, a la cual estamos llamados todos, que es la santidad. En consecuencia, unos miran la situación y dicen, es que tú no luchas, te hace falta fe, no estás abierto a la gracia, y sencillamente lo bajonean y le dicen, es que es tu problema, eres tú que no puedes avanzar, y punto. Si no, después de la confesión, ya no eres prácticamente perfecto, es que es tu problema. Eso es terrible. Por otro lado, están los que dicen, ni de qué confesarte, siéntete libre, es sencillamente parte de tu naturaleza. Déjalo fluir. Se crea así una especie de absolutismo moral negativo, con el cual se destruye prácticamente la fuerza de voluntad que tiene la persona que quizá está debilitada por tantas cuestiones. Una especie de incapacidad para ver la lucha subjetiva que tiene la persona y comenzar un proceso con ella. Y por otro lado está el hecho de inmoralidad total. No hay
una norma moral real. Sencillamente, todo es subjetivo. Tú eres tu norma. Tú eres tu ley, ¿no? Haz lo que quieras. Esos dos polos, ¿no? Lo que realmente propone la Iglesia Católica, pienso yo, se ve muy bien reflejado en lo que proponía San Juan Pablo II en Familiares Consorcio, que decía que se puede aplicar la ley de la gradualidad, que significa que sin perder de vista lo perfecto, inclusive al nivel de la ley, a nivel de lo moral, sin perder de vista esto, se hace un proceso para que la persona llegue a ello. Esto implica que la persona es consciente de hacia dónde se está dirigiendo, cuál es la meta, también se le traza un camino y sabe que va a ir luchando para llegar a esa meta. Los otros dos polos lo que hacen es destruir esto. El un polo le dice, allá tienes que llegar ahora, a ver, ¿ya estás? No, ándate de aquí. El otro, en cambio, le dice, no tienes que llegar allá, quédate ahí donde estás. Es terrible. ¿Se entiende? Continuamos. Y es por eso que esto es muy grave. No me voy a detener a explicar por qué cada uno de esos consejos son un error, que es una manera muy equivocada de dar acompañamiento. Bueno, yo sí aproveché un poquito para hablar sobre eso. Sin embargo, sí denuncio públicamente a cada uno de esos sacerdotes que están haciendo una mala praxis pastoral, un mal acompañamiento a cada uno de nosotros. Nosotros no merecemos que estos sacerdotes nos estén tratando de esa manera. Él lo dice así porque si van a ver el video, ahí lo van a encontrar. Él hace justamente un voto de castidad porque él tiene ese sentimiento homosexual, ¿no? Merecemos que se nos explique el Evangelio como tiene que ser, en su totalidad. No necesitamos que cambien el Evangelio para nosotros. Si el Señor es exigente con nosotros, es porque Él tiene la gracia suficiente para que nosotros podamos santificarnos a pesar de la realidad que vivimos. ¿O será que ustedes creen que el Señor tiene la gracia para santificarlos a ustedes, pero a nosotros no? Y es por eso que el Evangelio hay que hacerlo más sencillo, más fácil, para que nosotros podamos sentirnos bien y felices. Pues no. El Señor tiene la gracia suficiente para ayudarnos a ser santos a pesar de la realidad que tenemos. Le pido a todos los obispos que le exijan a sus sacerdotes que cuando acompañan a las personas con tendencias homosexuales, cuando nos acompañen, que ellos sean fieles al Evangelio, que sean fieles a la enseñanza de la Iglesia, más allá de sus criterios personales, porque de repente tienen algunos criterios personales e incluso no están de acuerdo con lo que enseña la Iglesia en relación a las tendencias homosexuales. Pero eso tienen que guardárselo para ellos mismos, no llevarlo a la práctica al momento de acompañarnos. Que por cierto, ya es muy raro que uno en el corazón y en la mente no vaya en sintonía con lo que enseña la Iglesia. Le pido a todos aquellos sacerdotes que reducen el Evangelio para nosotros, para que sea más sencillo vivirlo, que quizás no es esa la intención, sino que es proponer sus propias ideas acerca de la homosexualidad. Como también le pido a aquellos sacerdotes que creen que la mejor solución para nosotros es la sanación, a todo este grupo de sacerdotes. Cuando él está hablando de la sanación, se está refiriendo a que tienen que esperar a que llegue, como lo que les decía, una confesión bien hecha y ¡pum! Y una vez hecho esto, ya estoy sano, ya no tengo tendencias homosexuales. O inclusive te hacen una oración de liberación, te imponen las manos, un exorcismo y después de eso, ¡pum! Ya estás absolutamente heterosexualizado o algo parecido. Convirtiendo esto en una norma para todos, ¿no? Ese es el peligro. Es verdad que el Señor pudiese con una confesión, digamos, restaurar ciertas cuestiones afectivas, interiores, psicológicas de la persona, pudiese hacerlo. Pero no es esta la norma, no es esta la regla. ¿Ha sucedido eso en la iglesia? Sí, normalmente de una forma extraordinaria. En los casos comunes, esto se tiene que ir trabajando normalmente, ¿no? Los invito a convertirse, porque la iglesia no enseña esto, ni lo uno ni lo otro. Excelente, excelente. La Iglesia dice que podemos llegar a santificarnos, que estamos llamados a la perfección cristiana, que podemos ser santos. Y si la Iglesia lo dice es porque el Señor sabe bien que puede lograrlo en nuestras vidas. Así que por favor no reduzcan el Evangelio para nosotros. Y lo dice el mismo Señor en el Evangelio, ¿no? Que todos pueden llegar a ser santos como mi Padre, dice Jesús, es santo. Perfecto. Por supuesto, esperamos un acompañamiento más eficaz. Necesitamos que los miembros de la Iglesia, especialmente sus pastores, sean fieles al Señor, sean fieles a la enseñanza de la Iglesia, que nos animen y nos alienten en nuestro camino de conversión y santificación. Y eso es verdad, porque muchas veces se mete más una cuestión personalista,
subjetivista, a veces ideológica, de lo que yo considero sobre esto y esto quiero aplicarlo. Y a veces sí se desconoce un poco lo que la iglesia está proponiendo. Y este chico, Gerson, pues ha estudiado mucho esto porque tiene un trabajo pastoral justamente en esta área. Así que yo también coincido mucho con él y también de lo que yo he podido trabajar con personas con atracción al mismo sexo durante algunos años. Esto, lo que él dice es justamente lo que propone la iglesia, ¿no? Que ya no lo voy a repetir, ya lo hemos mencionado, ¿no? Que nos acompañen con la oración, que no hagan más difícil nuestro camino con sus ideas personales acerca de la homosexualidad, ya sea porque nos invitan a que practiquemos nuestra homosexualidad, por ejemplo, que estemos en pareja del mismo sexo también, o que se vayan por el otro extremo diciendo que tenemos que curarnos sí o sí de esto. Ambos extremos hacen más difícil nuestro camino, por eso no deberían ser recomendados. Necesitamos que cada miembro de la iglesia trabaje para que seamos mejor integrados dentro de los grupos de la iglesia. Y también necesitamos que ayuden a nuestros apostolados, que son tan necesarios en la iglesia. Monseñor Munilla, por ejemplo, cuando hablábamos acerca de mi apostolado, él dijo claramente que es un apostolado urgente y necesario. Solo para terminar, iba a decir, si lo dice Monseñor Munilla, ya está, recomendadísimo, ¿no? Evidentemente, Monseñor Munilla también tiene las cosas muy, pero muy claras también sobre esos temas, ¿no? Lo segundo que quería decirles para terminar es que les invito a que vayan al canal o a la página de Gerson allí en Instagram. Aquí va a salir justamente no sé cómo se llama la portada, el nombre, para que lo puedan localizar y vean el video completo. Yo no le he puesto todo porque la segunda parte del video habla de otra cuestión que ya digamos se va un poquito del tema que yo quería centralizarlo. Vayan, vean el video, síganle y vean este apostolado que está haciendo continuamente y realmente puede ayudar a muchas personas que tienen estas inclinaciones. Permítanme sencillamente a mí ahora darles la bendición y que el Señor nos ayude a tener siempre una visión clara de lo que la iglesia propone, y si acaso no la tenemos, yo mismo puedo estar en algún momento pues en la penuria, en la oscuridad sobre alguna cuestión específica, que nos ayude el Señor con su luz para que veamos claramente o lo suficientemente para que cuando realicemos nuestra tarea pastoral lo hagamos según la iglesia nos está pidiendo, según el corazón de Jesús en ese momento también de la historia. Permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.